Fallas de pinturas y revestimientos. Vamos a ver las fallas clasificadas según la causa principal. Primero empecemos con fallas en la calidad de una pintura o de un revestimiento. Esto es muy raro, pero puede ocurrir. ¿Por qué es muy raro? Porque las fábricas de pinturas o revestimientos cuentan con laboratorios y con un control de calidad muy estricto. Aquí tenemos el único caso que nos pareció interesante compartir con ustedes. Esto es la represa Birriza en Costa Rica, Centroamérica. Esto fue diseñado, suministrado los materiales, construido por una empresa venezolana. Y aquí estamos a cargo de la parte de pintura y revestimientos internos de la tubería de aducción o tubería forzada de la represa. Bueno, durante el control detectamos una partida relativamente pequeña de los tubos, unos 8 tubos aproximadamente, que el control de calidad no daba la calidad esperada. Estas son breas epóxicas que tienen una dureza muy alta y no llegaba a la dureza. Bueno, finalmente se determinó que era una falla en la resina de la pintura y el fabricante tuvo que reponerla completamente. Afortunadamente, dentro de todo el proyecto fue una pequeña parte. Otra causa muy frecuente en este caso es la mala preparación de la superficie. Recordemos que hay que limpiarla y darle un perfil de anclaje para que se agarre la pintura. Y este es un primer caso en un tanque donde por mala preparación, al poco tiempo de haberse pintado, se comenzó a desprender de esta manera. Este es otro caso donde se preparó la superficie y probablemente no tenía filtros el compresor de aire, por lo cual la humedad generada en el proceso de compresión del aire se depositó sobre la tubería. Y este es el caso típico de falla por humedad retenida. Este es otro caso similar, una tubería revestida con un sistema alquídico acabado de aluminio. ¿Qué es lo que ocurrió? Humedad retenida, esta tubería fue expuesta al ambiente, esto no es para enterrar una tubería. Con el sol se produjo una evaporación de la humedad y también corrosión. En consecuencia genera ampollamiento. Este es otro caso, esto es bastante frecuente. Y aquí tenemos otro caso de una tubería enterrada. Y cayó una piedra, se dañó superficialmente y el inspector, atento permanentemente, comenzó a detectar que había una falla masiva, casi 10 kilómetros que hubo que reponer. La razón es que la tubería estaba almacenada cerca del mar y tenía sales depositados en la superficie y esto no se lavó apropiadamente. Por otro lado, en las cajas de conexiones eléctricas, en este caso de un sistema de protección catódica de una isla del Caribe, con frecuencia ocurre esto, porque bueno, son cajas que no se preparan para estar al lado del mar en ambiente muy agresivo. Vamos a errores de manipulación. Esto es particularmente una falla en tuberías. Recordemos que las tuberías se fabrican en tramos de 10-12 metros aproximadamente. Una vez fabricadas, hay que levantarlas y colocarlas en camiones de esta manera por los extremos para evitar daños al revestimiento. Y por supuesto, en el camión deben llevar separadores entre tubos para que no se golpeen en el trayecto. Cuando ya están soldadas las tuberías en el campo y se van a depositar en una zanja, se deben utilizar bandas de lona o de goma o caucho para evitar daños al revestimiento. Cosas que no se deben hacer. Aquí se está levantando un conjunto de tuberías con un montacargas sin ningún tipo de protección. Y esto es un caso de falla circunferencial en una tubería
seguramente por el uso de un cable de acero o guaya que al deslizarse produce este daño. Y este es un caso de falla del mismo tipo, pero longitudinal. Vamos a errores de aplicación, cosas que ocurren en la planta donde se está aplicando el revestimiento. Aquí tenemos el caso de una red de tubería contra incendio y vemos en esta otra fotografía cómo ha fallado masivamente. ¿Por qué se ve así? Porque la resina que se aplica en caliente sobre la superficie preparada, una vez que sale del horno o el equipo de aplicación, debe ser enfriada con agua. Lamentablemente se había ido el agua, el suministro de agua no estaba disponible y entonces hubo un sobrecalentamiento que dio este resultado. Esto es ya en campo, se está mezclando la pintura para pintar. Y se trata de una pintura, un revestimiento muy usado en tuberías aéreas, que es alquídico con acabado de aluminio difuso. Los pigmentos como aluminio o como zinc, que son pigmentos pesados, deben mezclarse constantemente durante todo el proceso de aplicación. Cuando no se hace ocurre esto. Se ve muy bien, ni bien se aplicó, y al evaporarse el solvente, por falta de pigmento, se ve el fondo rojo. Este es otro caso, es muy frecuente, y aquí tenemos otro más en otra planta, donde no se ha mezclado adecuadamente. Vamos a algo bastante curioso, errores de instalación. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Aquí tuberías que debían ir enterradas, lamentablemente se colocaron a muy poca profundidad y el viento, la lluvia las fueron desnudando al aire. Y al quedar al aire, estos revestimientos no resisten el sol y la lluvia, etc. Y aquí vemos un ejemplo de una resina horneable que se ha dañado mucho. Este es otro caso de dobles cintas de polietileno de aplicación en frío. Una capa negra de fondo y una capa blanca de acabado exterior. Son muy buenas estas cintas, pero para la tubería enterrada. En este suelo arenoso con el viento fueron quedando al descubierto, y aquí vemos el estado final en que se encuentran. Hablemos de un error de diseño. Cuando se aplica un sistema de pintura hay un diseño previo. Y hay una regla universal que vamos a conocer. Toda capa de pintura tiene fallas o poros. Esto significa que aplicando un fondo, una primera capa, seguramente va a tener poros. Quiere decir que hay un 100% de probabilidad que haya metal desnudo expuesto al ambiente. Apliquemos una segunda capa. La posibilidad que coincida un poro de la primera y de la segunda es todavía alrededor de un 10%. Si aplicamos una tercera capa, la posibilidad que coincida un poro de las tres es inferior al 0,1%. Por esto, se deben aplicar siempre 3 capas. Y aquí tenemos lo que ocurre cuando no se cumple con este requisito. Tuberías de un muelle marino y vemos cómo llora óxido porque tiene poros que dejaron metal expuesto. Y vamos a finalizar con fallas que ocurren por razones externas. Aquí estamos en un muelle de los años 80, tiene casi 2 kilómetros de largo, y cuando se construye un muelle de estos se hace a un costado pruebas de pilotaje. ¿Qué es esto? Aquí lo vemos. Se hincan pilotes para conocer hasta qué profundidad hay que hacerlo para que queden firmes, y de esa manera se determina cuál es la zona de salpique o zona de salpicado, que es la que va a llevar un sistema de pintura o revestimiento. Muy bien, esto se hace así, llegan los pilotes, comienza el trabajo de hincado, y de pronto uno de los pilotes encuentra una roca en su camino y queda más arriba. Esto significa que la zona de salpique o salpicado, que es la de más corrosión,
por el salpique de las olas, la concentración de sales, etcétera, va a quedar sin pintura, queda por arriba. Y son casos reales. Aquí vemos los pilotes hincados, se ven todos muy bien, excepto uno que sí está sufriendo corrosión en esa zona. Y este es otro ejemplo del mismo tipo de falla. Si le gusta, dígalo. Y si le interesan estos temas, se puede suscribir. Cada jueves subimos un nuevo video de estos temas a YouTube.